Bonjour, en este video vamos a hablar de conectores lógicos en francés. Vamos a ver que son pequeñas palabras que nos permiten así conectar ideas juntas y tener una conversación más fluida en francés. Entonces necesitamos conectores para empezar una conversación, para agregar ideas y también para concluirla. Es lo que vamos a ver primero. Cómo iniciar, cómo presentar una idea con ese primer conector d'abord. Hay que cuidar con la pronunciación. D'abord, la última letra no se dice. D'abord significa primero. Con este ejemplo, d'abord, je voulais dire que. Primero, quería decir que. D'abord. También podemos usar tout d'abord. Tout d'abord significa en primer lugar. Tout d'abord, je dirais que le problème. Tout d'abord. Otro es premièrement. Primeramente, primero. Premièrement. En forma de adverbio aquí en francés. Premièrement, il nous faut de l'argent. Y claro que cuando empezamos con ese tipo de conector, primero, significa que vamos a usar después segundo, tercero, tal vez, etc. Premièrement, il nous faut de l'argent. Primeramente, se necesita plata. En premier lieu, bastante parecido a la expresión española en primer lugar, en premier lieu, je dirais qu'il est important de. Bueno, claro, aquí lo entendemos. Podemos usar el uno por el otro. Podemos decir d'abord, je dirais qu'il est important de. Tout d'abord, je dirais qu'il est important. Premièrement, en premier lieu. Así que es fácil para cambiar. ¿Qué hemos visto aquí? Conectores para empezar la conversación. Ahora nos gustaría agregar más ideas. Tenemos conectores por eso. Aquí tenemos este. Deuxièmement, si hemos usado premièrement, podemos después para presentar la segunda idea. Deuxièmement, en segundo lugar. Premièrement, il nous faut terminer le travail. Deuxièmement, il faut l'envoyer au client. También podremos decir de plus para agregar algo que significa además, de plus. De plus, il faut terminer el travail. Además, tenemos que terminar el trabajo. En outre, otra expresión que pueden aprender que significa igual además. En outre, il faudrait aussi préparer la valise. Tenemos aquí également aussi, dos palabras que significan también. Tout d'abord, il faut être aimable. Également, nous devons être persuasifs. Ou nous devons être également persuasifs. Ou nous devons être aussi persuasifs. Para traducir también. Ensuite, puis, dos palabras similares que significan luego. Il est arrivé sérieux. Ensuite, et ensuite, il nous a annoncé la nouvelle. O podríamos decir, et puis, il nous a annoncé la nouvelle. La particularidad de estas dos palabras es que la podemos usar juntas en la misma oración, como aquí. Il est arrivé sérieux, et puis ensuite, il nous a annoncé la nouvelle. Et puis ensuite, il nous a annoncé la nouvelle. Pero significa igual, ¿eh? Luego nos anunció la noticia. Bueno, hemos visto cómo empezar una conversación, agregar ideas. Ahora queremos hacer una objeción. No estamos de acuerdo con lo que se está hablado, entonces queremos decir algo. Existe conectores por eso. Objeción. Podemos usar, por ejemplo, quoique, en dépit du fait que significa aunque o a pesar de. Quoique. Il n'est pas généreux, quoique riche. O si queremos aquí usar un verbo, será quoiqu'il soit riche, el subjuntivo. Después de quoique se usa el subjuntivo. Quoique riche, quoiqu'il soit riche, o en dépit du fait qu'il soit riche, otra vez aquí el subjuntivo, aunque a pesar de. Tenemos malgré, a pesar de, malgré. Il est très intelligent, malgré qu'il n'ait pas de diplôme. Muy inteligente, a pesar de no tener ningún diploma. Toutefois, cependant, dos palabras que significan sin embargo. Merci pour vos commentaires. Toutefois, cependant, je ne suis toujours pas d'accord. No estoy de acuerdo, pero gracias.
¿Qué hemos visto? Bueno, cómo empezar una conversación usando conectores, agregar ideas, no estar de acuerdo. Ahora queremos ofrecer una elección o alternativa a lo que se está diciendo. Tenemos conectores también por eso. Más elecciones con, bueno, una palabra que conocemos es ou, pero también existe ou bien ou encore. Las tres tienen el mismo sentido, significa o. Si queremos decir on peut faire comme ça, ou comme ça. O podríamos decir on peut faire comme ça, ou bien comme ça, ou encore comme ça. Las tres posibilidades, no hay ningún problema para traducir. O aquí, si queremos ofrecer dos elecciones diferentes, vamos a usar soit, soit, que se traduce por sea, sea o ya, ya en español. Soit on fait comme j'ai dit, soit on fait comme elle a dit. Aquí tenemos nuestras dos elecciones usando soit. D'une part, d'autre part, bueno, algo similar a soit, significa por una parte y por otra. Así que d'une part, on peut faire comme il a dit, mais d'autre part, son idée à lui est aussi intéressante. Así presentamos dos ideas, una elección entre dos posibilidades por estas expresiones, soit, soit, d'une part, d'autre part. Bueno, ya hemos visto bastante cosas para entonces de manera lógica y fluida tener una conversación en francés. Ahora vamos a terminar y para terminar necesitamos otros conectores. Y vamos a ver entonces en conclusión estos conectores. Finalement, il ne se parle plus. Aquí entonces finalmente es el fin de nuestra explicación. No se hablan más. Finalmente no se hablan más. Tal vez, bueno, podríamos decir primeramente empezaron a tener problemas, después se robaron el correo, después y finalmente no se hablan. Finalement, il ne se parle plus. En conclusión, donc, una pequeña palabra bastante útil, así que, pues, donc, nous devrions tomber d'accord. Esta palabra la podemos usar también dentro de una oración. C'est donc pour ça, es la razón. Voilà donc pourquoi ça n'a pas marché. Voilà donc pourquoi ça n'a pas marché. En conclusion, o pour conclure, usando el verbo conclure, en conclusion. En conclusion, je dirais que ce n'est pas si mal. En conclusion, je dirais que ce n'est pas si mal. En dernier lieu, bueno, hemos visto en premier lieu, entonces podemos terminar usando la expresión en dernier lieu, en último lugar. En dernier lieu, je voudrais citer les paroles du président. Enfin, una pequeña palabra pero muy común, enfin, por fin, al fin. Enfin, je voudrais remercier tout le monde. Enfin, je voudrais remercier tout le monde. Bastante común el uso de esa palabra, pero como lo hemos visto, podemos usar una o otra y así cambiar. Bueno, ¿qué hemos visto en esa lección? Hemos visto conectores lógicos para empezar una conversación. D'abord, tout d'abord, premièrement, en premier lieu. Después hemos visto cómo podemos agregar ideas. Deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, de plus, en outre, également aussi, ensuite, puis. Si no estamos de acuerdo, podemos usar estos conectores, quoique, en dépit du fait que, malgré, toutefois, cependant. Si queremos agregar ideas nuevas a la conversación, ou bien, ou encore, soit, soit, d'une part, d'autre part. Y para concluir, finalement, donc, en conclusion, pour conclure, en dernier lieu, enfin. Con estas palabras, bueno, pueden tener una conversación fluida y lógica con ideas que, bueno, se entienden bien la una con la otra. Y ahora vamos a ver una conversación que usan todos estos tipos de conectores lógicos y ver así cómo se usa de una manera fluida. Bueno, aquí tenemos d'abord et pour commencer, je voudrais dire merci à tous ceux qui sont venus ce soir. Nous allons premièrement voir un film sur l'Amérique centrale. Toutefois, aquí es una objeción, toutefois, nous ne parlerons pas du Honduras ce soir,
quoique ce pays se trouve en Amérique centrale. Ensuite, nous écouterons le journaliste nous parler de son voyage, malgré otra objeción, tous les problèmes qu'il a rencontrés. Également, para agregar algo, nous pourrons écouter un groupe de musique local. Puis, vous pourrez poser vos questions. En conclusion, soit vous pourrez acheter les photos qui vous plaisent, soit acheter son livre sur l'Amérique centrale. Así que eso permite conectar las ideas unas con las otras. ¿Ok? Bueno, allez, c'est fini. Vous en savez un peu plus. Merci d'avoir suivi cette vidéo avec moi. À bientôt. Bon français. Et por favor, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne. Au revoir.